Resumen del libro de Génesis, parte número 5. La historia de José y la llegada a Egipto, capítulos 37 al 50. Introducción. Bienvenidos a este audiolibro sobre la fascinante historia de José y su familia, contenida en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. Este relato bíblico nos transporta a un viaje lleno de desafíos, sueños y transformaciones. A través de las páginas de Génesis, somos testigos de la mano de Dios guiando a José desde su hogar en Canaán hasta las cortes del poder en Egipto. La vida de José es una de las historias más conmovedoras y aleccionadoras de las Escrituras, un verdadero testimonio de cómo la providencia divina puede transformar incluso las situaciones más oscuras en bendiciones. Desde la traición por parte de sus propios hermanos, hasta su ascenso al puesto de gobernador de Egipto, José demuestra una fe inquebrantable, confianza en los planes de Dios y una capacidad de perdón que supera el entendimiento humano. En este audiolibro, exploraremos cómo la reconciliación y la restauración de relaciones pueden cambiar el curso de la historia familiar. También reflexionaremos sobre el poder del perdón, no solo como una acción individual, sino como un camino hacia la sanación comunitaria. La historia de José nos recuerda que, aun cuando enfrentamos las adversidades más grandes, Dios está trabajando detrás de escena para cumplir su propósito en nuestras vidas. Prepárate para sumergirte en un relato lleno de lecciones sobre la fe, el carácter y el poder redentor del amor. Comencemos este viaje juntos, explorando las lecciones eternas del libro de Génesis y la vida de José. Capítulo 1. José, el hijo amado y la traición de sus hermanos. José, el penúltimo hijo de Jacob y el primogénito de Raquel, era el favorito de su padre. Esta preferencia se hacía evidente en la atención especial que recibía y, especialmente, en la túnica de muchos colores que Jacob le regaló, un símbolo de su amor y de la posición especial que le concedía. La túnica no solo distinguía a José de sus hermanos, sino que también parecía indicar que Jacob tenía planes para que él asumiera una posición de liderazgo dentro de la familia. Este favoritismo exacerbó los sentimientos de celos y resentimiento de sus hermanos, que ya se sentían desplazados. La situación se complicó aún más cuando José compartió dos sueños proféticos que había tenido. En el primero, José soñó que él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo, y que el manojo de José se erguía mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. En el segundo sueño, vio al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. La interpretación de estos sueños sugería que José sería exaltado por encima de su familia, lo que aumentó el odio de sus hermanos. El resentimiento finalmente se convirtió en acción. Mientras cuidaban el rebaño lejos de casa, vieron a José acercarse y conspiraron para deshacerse de él. Al principio, algunos sugirieron matarlo y deshacerse del problema para siempre, pero Rubén, el mayor, intervino y propuso lanzarlo a una cisterna vacía, con la intención de rescatarlo más tarde y devolverlo a su padre. Sin embargo, antes de que Rubén pudiera actuar, los hermanos vendieron a José a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto por 20 piezas de plata. Esta traición fue devastadora para José, quien fue arrancado de su hogar y vendido como esclavo, enfrentándose a un destino incierto en un país extranjero. Para ocultar su acto, los hermanos mancharon la túnica de José con la sangre de un cabrito y la llevaron a Jacob, haciéndole creer que José había sido devorado por una bestia salvaje. Jacob quedó destrozado por el dolor, y su luto fue profundo e inconsolable. Este trágico capítulo marca el inicio del viaje de José en Egipto, un viaje que, aunque comenzó en la traición y la pérdida, se transformaría en una historia de redención. Perdón y la mano providencial de Dios guiando su destino. Capítulo 2. José en Egipto, de esclavo a prisionero. Cuando José llegó a Egipto, fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque parecía que su destino había llegado a un punto sin retorno, José no se dejó consumir por la desesperación. A pesar de las circunstancias, mantuvo su fe en Dios y trabajó con diligencia, mostrando integridad en todas sus acciones. Pronto, Potifar notó algo especial en José. Todo lo que José tocaba parecía prosperar, y Potifar llegó a la conclusión de que Dios estaba con él. Confiando plenamente en sus habilidades y carácter, Potifar puso a José a cargo de toda su casa y propiedades. Bajo la administración de José, la casa de Potifar floreció, y la bendición de Dios se extendió a todo lo que Potifar poseía, desde sus bienes hasta sus campos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro.
La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José, quien era joven, apuesto y exitoso. Día tras día, ella lo tentó para que se acostara con ella, pero José se mantuvo firme en su integridad. Rechazó sus avances, diciendo, ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José entendía que no solo traicionaría la confianza de Potifar, sino también la relación sagrada que tenía con su Creador. Un día, cuando José estaba solo en la casa, la esposa de Potifar lo agarró del manto e insistió en que se acostara con ella. José, en un acto de fidelidad y valentía, dejó su manto en sus manos y huyó. Enfurecida por su rechazo, ella ideó una mentira para incriminar a José. Mostró el manto a Potifar y lo acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, al escuchar la acusación, se llenó de ira y mandó a encarcelar a José en la prisión del faraón. Desde la perspectiva humana, parecía que la vida de José había dado un giro aún más trágico, pero en medio de la oscuridad de la cárcel, Dios no lo abandonó. En la prisión, José continuó demostrando su fidelidad y confianza en Dios. Una vez más, su carácter y habilidades no pasaron desapercibidos. El jefe de la prisión pronto puso a José a cargo de todos los prisioneros, confiando en él para supervisar las operaciones diarias. Todo lo que José hacía prosperaba, incluso en ese entorno adverso. Fue en la prisión donde el don especial de José para interpretar sueños se hizo evidente. 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados y cada uno tuvo un sueño inquietante la misma noche. Al ver su aflicción, José les ofreció ayuda, recordándoles que la interpretación de sueños pertenece a Dios. Después de escuchar sus sueños, José predijo con precisión que el copero sería restaurado a su puesto y el panadero sería ejecutado, tal como ocurrió días después. A pesar de que José pidió al copero que hablara de él al faraón para sacarlo de la prisión, el copero se olvidó de él una vez liberado. Sin embargo, José no perdió la fe. Este capítulo de su vida, aunque lleno de pruebas, mostraba la mano invisible de Dios orquestando cada detalle de su camino hacia un propósito mayor. Capítulo 3. El ascenso de José al poder. El tiempo que José pasó en prisión fue una prueba de su paciencia y fe, pero la mano de Dios nunca lo abandonó. Aunque el copero había olvidado a José después de ser liberado, el destino de José estaba a punto de cambiar radicalmente. Años después, el faraón de Egipto tuvo un par de sueños inquietantes que lo dejaron profundamente perturbado. En el primer sueño, vio 7 vacas hermosas y gordas que pastaban junto al Nilo. De repente, aparecieron 7 vacas flacas y desnutridas que devoraron a las vacas gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y saludables que fueron devoradas por 7 espigas secas y marchitas. Ninguno de los magos ni sabios de Egipto pudo interpretar estos sueños, lo que aumentó la ansiedad del faraón. En ese momento, el copero del faraón recordó a José. Relató al faraón cómo, mientras estaba en prisión, José había interpretado sus sueños y los del panadero con precisión. Inmediatamente, el faraón ordenó que trajeran a José de la cárcel. Después de años de sufrimiento, José fue llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. El faraón le dijo a José, he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero he oído decir que tú puedes interpretar sueños. José, con humildad, respondió, no soy yo quien puede hacerlo, sino Dios quien dará una respuesta favorable al faraón. Después de escuchar los sueños del faraón, José, guiado por la sabiduría de Dios, interpretó el significado. Explicó que los sueños eran un mensaje de Dios. Los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de vacas flacas y espigas marchitas que simbolizaban una hambruna severa y devastadora. José enfatizó que la repetición de los sueños significaba que Dios había decidido firmemente este destino y que se cumpliría pronto. Sin quedarse solo en la interpretación, José propuso un plan estratégico. Durante los 7 años de abundancia, Egipto debería almacenar 1/5 de toda la cosecha en graneros para prepararse para los años de hambruna. Este plan no solo salvaría a Egipto de la escasez, sino que también convertiría al país en una fuente de suministro para las naciones vecinas. El faraón quedó profundamente impresionado por la sabiduría, el discernimiento y la humildad de José. Reconoció que el Espíritu de Dios estaba con él y, sin dudarlo, tomó una decisión sorprendente. Nombró a José gobernador de todo Egipto, poniéndolo solo por debajo del faraón en autoridad. Le dio su anillo real,
un símbolo de poder absoluto, y vistió a José con ropas de lino fino y un collar de oro. Además, le proporcionó un carruaje para que recorriera la tierra como el segundo al mando. José, que había sido traicionado por sus hermanos y encarcelado injustamente, ahora se encontraba en la cima del poder en Egipto, una muestra del plan redentor de Dios. A los 30 años, José asumió su nuevo cargo y comenzó a implementar su plan para enfrentar la hambruna. Durante los años de abundancia, supervisó la construcción de enormes almacenes y la recolección de gran cantidad de grano. Cuando llegaron los años de hambruna, el pueblo de Egipto y las naciones circundantes se enfrentaron al hambre. Sin embargo, gracias a la preparación de José, Egipto estaba bien abastecido y se convirtió en un centro de provisiones para toda la región. La reputación de José como un líder sabio y justo se extendió rápidamente, y su posición se consolidó como uno de los hombres más respetados y admirados del mundo conocido. Este capítulo es un testimonio del poder de la providencia divina y de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en bendición. La vida de José demuestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, la fidelidad a Dios puede abrir puertas hacia un propósito mayor y una redención gloriosa. Capítulo 4. La hambruna y el reencuentro con sus hermanos. La hambruna que José había predicho golpeó con fuerza a toda la región, extendiéndose más allá de Egipto hasta Canaán, donde vivían Jacob y su familia. Sin medios para sobrevivir, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano, sin saber que el destino los llevaría a un encuentro inesperado con su hermano perdido. Los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el gobernador, José, a quien no reconocieron. Vestido con las ropas reales y hablando en el idioma egipcio mediante un intérprete, José parecía un hombre completamente diferente del joven al que habían traicionado años atrás. Sin embargo, José los reconoció de inmediato. El momento fue impactante para José. Ver a sus hermanos postrados ante él le recordó los sueños que había tenido en su juventud, aquellos sueños que habían provocado su odio y envidia. Aunque su corazón estaba lleno de emociones encontradas, José decidió probar a sus hermanos para ver si habían cambiado desde el día en que lo vendieron como esclavo. Primero, José los acusó de ser espías. Los hermanos, aterrorizados, negaron la acusación y explicaron su situación familiar. Eran hijos de un mismo padre y tenían un hermano menor, Benjamín, que se había quedado en casa con su padre Jacob. José insistió en que para probar su honestidad, uno de ellos debería quedarse prisionero mientras los demás regresaban a Canaán y traían a Benjamín. Simeón fue retenido, y los demás hermanos partieron, cargados de grano, sin saber que José había devuelto secretamente su dinero a los sacos de grano. De regreso a Canaán, los hermanos le contaron a Jacob lo sucedido, pero él se negó rotundamente a enviar a Benjamín, temiendo perderlo como había perdido a José. Sin embargo, cuando la hambruna se intensificó y el grano se agotó, Jacob no tuvo más remedio que permitir que Benjamín acompañara a sus hermanos en su regreso a Egipto. Cuando José vio a Benjamín, el hijo menor de su madre Raquel, su corazón se llenó de amor y tristeza. Para probarlos una última vez, José organizó un banquete para ellos, mostrando un trato especial a Benjamín. Luego, antes de que partieran con su grano, ordenó que su copa de plata fuera colocada en el saco de Benjamín. Poco después de que los hermanos salieron de la ciudad, fueron interceptados y acusados de robar la copa. Cuando la copa fue descubierta en el saco de Benjamín, los hermanos fueron llevados de regreso a José. En ese momento, Judá dio un paso adelante y ofreció su vida en lugar de la de Benjamín, mostrando un cambio radical de corazón y un profundo amor por su hermano. Este acto de sacrificio rompió el corazón de José. Con lágrimas en los ojos, finalmente reveló su verdadera identidad a sus hermanos. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto», dijo con emoción. Sus hermanos quedaron atónitos y llenos de temor, pensando que José buscaría venganza. Sin embargo, en lugar de reproches, José los consoló con palabras llenas de gracia y perdón. «No os aflijáis ni os pese haberme vendido, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». José entendió que todo lo que había sufrido había sido parte del plan divino para salvar a su familia y a muchas otras personas durante la hambruna. El reencuentro fue abrumador. José abrazó a Benjamín con lágrimas en los ojos y besó a cada uno de sus hermanos. La reconciliación, un momento crucial en la historia de la familia de Jacob, marcó el fin de años de dolor y separación.
José envió noticias a su padre, invitándolo a venir a Egipto con toda su familia para vivir bajo su protección. Jacob, al recibir la noticia de que José aún vivía, fue consumido por una alegría indescriptible. Dejó Canaán con toda su familia y se establecieron en la tierra de Gosén, donde José los recibió con gran amor. Este capítulo es una poderosa historia de redención y reconciliación, que muestra cómo el perdón y el plan soberano de Dios pueden transformar el sufrimiento en bendición. La relación restaurada entre José y sus hermanos se convirtió en una base sólida para el futuro de la nación de Israel, revelando que el amor y la gracia de Dios siempre triunfan sobre la traición y el odio. Capítulo 5. La llegada de Jacob a Egipto. Después del emocionante reencuentro de José con sus hermanos y la revelación de su identidad, José envió una invitación urgente a su padre Jacob para que se trasladara a Egipto con toda su familia. El faraón, agradecido por los servicios de José, ofreció a la familia de Jacob lo mejor de la tierra de Egipto para que vivieran y prosperaran. Cuando Jacob recibió la noticia de que José estaba vivo, su corazón, que había estado cargado de tristeza durante tantos años, se llenó de alegría y esperanza. «Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que muera», declaró Jacob con emoción. Sin dudar, Jacob reunió a toda su familia, su ganado y todas sus posesiones, y emprendieron el viaje hacia Egipto. Antes de partir, Jacob se detuvo en Berseba para ofrecer sacrificios a Dios. Durante la noche, Dios le habló en una visión y le dijo: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos». Estas palabras fueron una confirmación divina de que el traslado a Egipto formaba parte del plan de Dios para el futuro de su pueblo. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, José fue a su encuentro. Al ver a su padre después de tantos años de separación, José se arrojó sobre su cuello y lloró largamente. Jacob, emocionado, dijo: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». Este fue un momento de profunda restauración familiar, sellado por el amor y el perdón. José presentó a su padre y a sus hermanos ante el faraón. Jacob, con toda la dignidad de un patriarca, bendijo al faraón, quien les asignó la tierra de Gosén, una región fértil ideal para sus rebaños y ganado. Bajo la protección de José, la familia de Jacob prosperó y se multiplicó en Egipto. Jacob bendice a sus hijos. Antes de su muerte, Jacob reunió a sus hijos para darles su bendición final y transmitirles las promesas de Dios. Estas bendiciones no solo reflejaron las personalidades y destinos individuales de cada hijo, sino que también contenían profecías sobre el futuro de las tribus de Israel. Rubén, el primogénito, fue reprendido por su inestabilidad. Simeón y Leví fueron advertidos por su violencia. Judá, sin embargo, recibió una bendición especial: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta profecía apuntaba al futuro liderazgo de la tribu de Judá y, en última instancia, al Mesías. José recibió una bendición abundante, reconociendo sus sufrimientos y su fidelidad. Jacob declaró: «Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores». Efraín y Manasés, los hijos de José, fueron adoptados por Jacob como suyos, asegurando su lugar en la herencia de Israel. Después de bendecir a sus hijos, Jacob dio instrucciones específicas sobre su entierro. Deseaba ser sepultado en la cueva de Macpela, junto a sus antepasados Abraham e Isaac. Cuando terminó de hablar, Jacob exhaló su último aliento y fue reunido con sus padres en paz. El funeral de Jacob y el perdón final de José. José ordenó que se embalsamara a su padre según las costumbres egipcias, y toda la corte del faraón acompañó a la familia de Jacob en un luto solemne. Jacob fue llevado a Canaán y sepultado en la cueva de Macpela, cumpliendo así su último deseo. Tras la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él pudiera vengarse ahora que su padre había fallecido. Se acercaron a José con humildad, pidiendo su perdón. Pero José, conmovido por su arrepentimiento, respondió con palabras llenas de gracia: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Estas palabras de José reafirmaron el tema central de la historia: la soberanía de Dios para transformar el mal en bien y cumplir sus propósitos. Bajo el liderazgo de José, la familia de Jacob continuó prosperando en Egipto,
preparando el escenario para la futura historia del pueblo de Israel. Este capítulo concluye con una poderosa lección de reconciliación, fe y confianza en el plan divino, recordándonos que incluso en las pruebas más oscuras, Dios está obrando para traer luz y redención. Capítulo 6. Las bendiciones finales y la muerte de José. Después de la muerte de Jacob, José ordenó que el cuerpo de su padre fuera embalsamado según las costumbres egipcias. Este proceso duró 40 días, y el duelo oficial en Egipto se prolongó durante 70 días, un testimonio del respeto que el faraón y la corte egipcia sentían por José y su familia. Una vez terminado el periodo de luto, José solicitó permiso al faraón para trasladar el cuerpo de Jacob a Canaán, tal como había prometido a su padre. El faraón no solo concedió el permiso, sino que envió una comitiva impresionante, compuesta por altos oficiales de la corte y carros de guerra, para acompañar a José y a su familia. El cortejo fúnebre llegó a la cueva de Macpela, en el campo de Mamre, donde Jacob fue sepultado junto a Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, y también junto a Lea. La ceremonia fue solemne y emotiva, marcando el cierre de una era en la historia de los patriarcas. El temor de los hermanos y la respuesta de José. Tras el regreso a Egipto, los hermanos de José comenzaron a temer que él pudiera buscar venganza ahora que su padre había fallecido. Recordaban con culpa el acto de haberlo vendido como esclavo y pensaron que José solo había mostrado misericordia por respeto a Jacob. Decidieron enviar un mensaje a José, diciendo que Jacob, antes de morir, había dejado instrucciones para que los perdonara. Se postraron ante José y le dijeron: «He aquí, somos tus siervos». José, al ver su miedo y su arrepentimiento, se conmovió profundamente y lloró. Con palabras llenas de gracia y perdón, les respondió: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo». Con esta declaración, José reafirmó su fe en la providencia divina y les aseguró que no había lugar para la venganza en su corazón. Prometió cuidar de ellos y de sus familias, brindándoles consuelo y seguridad en Egipto. Los últimos años de José. José vivió en Egipto hasta los 110 años, disfrutando de una vida plena y bendecida. Pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, quienes fueron considerados como propios. Antes de su muerte, José reunió a su familia y les recordó la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que los llevaría de regreso a la tierra prometida. Con gran fe y convicción, José les dijo: «Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». José les hizo jurar que, cuando esto ocurriera, llevarían sus huesos consigo para ser sepultados en Canaán. Esta promesa de fe quedó grabada en la memoria del pueblo de Israel y se cumplió muchos años después, durante el éxodo liderado por Moisés. La muerte de José y su legado. José falleció en paz a la edad de 110 años. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto, marcando el cierre de una era de provisión y protección divina para la familia de Jacob. Aunque su muerte puso fin a su liderazgo directo, su legado de fe, perdón y fidelidad a Dios permaneció vivo en el corazón del pueblo de Israel. El relato de José concluye con una poderosa lección sobre la soberanía de Dios y su capacidad para transformar las pruebas en bendiciones. Desde el sufrimiento hasta la exaltación, la vida de José es un testimonio eterno de que Dios está siempre presente, obrando su propósito en cada circunstancia. Este capítulo cierra el libro de Génesis con la esperanza de que, aunque el pueblo de Israel estaba en Egipto, el cumplimiento de las promesas de Dios estaba asegurado. La historia de José es, en última instancia, una historia de redención, reconciliación y confianza en el plan divino. Conclusión. La historia de José en el libro de Génesis es una de las narrativas más profundas y transformadoras de toda la Biblia. A través de las adversidades, traiciones y pruebas, se revela el asombroso poder de la fe, el perdón y la providencia divina. Desde el momento en que sus hermanos lo vendieron como esclavo hasta su ascenso a una posición de poder en Egipto, José demuestra que, aunque los seres humanos puedan actuar de manera injusta, Dios tiene el control absoluto sobre los eventos de la vida. Uno de los mensajes más poderosos de la historia de José es el perdón. A pesar de las terribles injusticias que sufrió a manos de sus propios hermanos, José eligió perdonarlos y restaurar la relación con ellos.
Este acto de perdón no solo liberó a José del peso de la amargura, sino que también permitió que se cumpliera el plan divino, preservando la vida de su familia y, por ende, la vida de muchas otras personas durante la hambruna. El perdón, tal como lo demuestra José, es una poderosa herramienta de reconciliación y restauración que refleja el carácter de Dios mismo. Además, la fe de José nunca flaqueó, incluso cuando parecía que las circunstancias no se alineaban con sus sueños y visiones. A lo largo de sus pruebas, José mantuvo su confianza en que Dios tenía un propósito mayor para él y para su familia, y ese propósito se cumplió de manera gloriosa. La historia de José también ilustra cómo Dios puede usar las circunstancias más difíciles y dolorosas para traer algo bueno. A pesar de la traición, el sufrimiento y la separación, Dios estuvo trabajando en cada paso de la vida de José, guiando cada uno de sus movimientos para asegurar que se cumpliera su plan. Finalmente, esta historia sienta las bases para lo que vendrá en el siguiente libro de la Biblia, el libro de Éxodo. El pueblo de Israel, aunque ahora asentado en Egipto y prosperando bajo la protección de José, se enfrentará a nuevas dificultades. La futura liberación de Israel, que culminará en el Éxodo, será el siguiente capítulo de la historia de la fidelidad y la providencia divina, mostrando que el plan de Dios para su pueblo está en marcha y que nada puede detenerlo. La historia de José nos recuerda que, aunque nuestras vidas puedan estar llenas de incertidumbres, luchas y pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y está trabajando todo para bien. La historia de José no solo es un relato de hace miles de años, sino un testimonio vivo para nosotros hoy. Nos invita a confiar en la soberanía de Dios, a perdonar como Él lo hace, y a caminar con fe, sabiendo que todo, incluso nuestras pruebas más duras, tienen un propósito en el gran plan divino.